Muy buenas tardes, mi nombre es el doctor Christopher Mateu Fernández, yo soy R1 del Hospital Rodolfo Roble Valverde en oftalmología. El día de hoy vamos a estar hablando de los análogos de prostaglandinas y mióticos como hipotensores de presión intraocular alta en los ojos. Comencemos. Primero comenzaremos con el tema de los análogos de prostaglandinas. Como un pequeño recordatorio de medicina general, las prostaglandinas vienen empezando de los fosfolípidos de membrana, se convierten a ácido araquidónico y este tiene dos vías. La vía de las ciclooxigenasas, en las cuales se producen las prostaglandinas, como el tropoxano y prostaglandina, y la vía de las lipooxigenasas, en donde se convierten en leucotrienos. El día de hoy vamos a enfocarnos más en las prostaglandinas. Como generalidades, los medicamentos más comúnmente conocidos y utilizados de las prostaglandinas son el unoprostón, que fue el primer medicamento que se produjo. Luego tenemos el latanoprost, bimatoprost y travoprost. Estos son profármacos hidrolizados por esterasas en la córnea a ácidos libres que luego se unen a los receptores FP. Esto es lo más importante, porque el efecto de reducción del apio va a depender de la presencia de estos receptores FP y que estén intactos. Estos se pueden detectar ya sea en el iris, en la malla trabecular, en el músculo ciliar y en la esclera. Estos son receptores acoplados a proteína G que actúan a través de la proteína quinasa C. Entre los mecanismos de acciones de las prostaglandinas tenemos el aumento de drenaje acuoso al mejorar el flujo uveoscleral en hasta un 60%. Este es el efecto principal. Recordando que tenemos dos vías principales de excreción de humor acuoso, que es la vía principal, y la vía secundaria, que es esta vía uveoscleral. Esto se produce aumentando la permeabilidad escleral al alterar el equilibrio de las metaloproteinasas de matriz, lo que va a disminuir la matriz extracelular. También relajan el músculo ciliar, aumentan espacios entre fascículos musculares del cuerpo ciliar y hay una mayor reducción luego de 4 a 5 días. Hablando un poco de los medicamentos, tenemos el latanoprost, que es de los más conocidos e utilizados. Esta presentación comúnmente se va a encontrar al 0.005%. La forma activa de este medicamento se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 2.3 minutos, administración una vez al día, produce una menor hiperemia conjuntival comparado con los otros medicamentos prostaglandínicos y hace una buena combinación con el timolol. Luego tenemos el unoprostón al 0.12% más comúnmente. Este se debe administrar 2 veces al día. Es la única prostaglandina que se administra 2 veces al día. Todas las demás se administran una vez al día, principalmente por las noches. Ya lo vamos a platicar. Y el unoprostón va a disminuir de 11 a 23% de la presión intraocular. Luego continuamos con el travoprost. Este se encuentra principalmente en 0.004%. Se administra, como les había comentado, una vez al día, así como los demás. Se disminuye del 30 al 33% de la presión intraocular y es efectivo en la disminución de la presión intraocular en pacientes con glaucoma crónico de ángulo cerrado. Luego tenemos el bimatoprost. Este se encuentra principalmente, se utiliza más al 0.01%. Este es diferente a las otras prostaglandinas ya que tiene una diferencia en su estructura química por un grupo amida etil en el carbono 1. La administración, como los demás, es una vez al día, disminuye el 30.4% de la presión intraocular y también se conoce con mayor efectividad en disminuir la presión intraocular en pacientes con glaucoma crónico de ángulo cerrado. Mencionando otros prostaglandínicos no tan comúnmente utilizados, pero no menos importantes, tenemos el tafluprost al 0.015%. Este se conoce como un análogo principalmente de la prostaglandina F2-alfa fluorinado. Es el primer agente hipotensivo libre de preservantes que fue aprobado por la FDA y se conoce que tiene una reducción similar de la presión intraocular que el latanoprost. Y por último tenemos el latanoprosteno Bunod al 0.024%.
Este también es conocido ya que tiene una combinación tanto de un análogo de prostalagina F2 alfa más un óxido nítrico. Entonces, este se convierte en ácido latanoprost y mononitrato butanediol al exponerse a las esterasas oculares. Entonces va a tener un doble mecanismo de disminución de la presión intraocular. Primero, el mecanismo de la prostaglandina que va a aumentar la salida por la vía uveoescleral, y secundario, el óxido nítrico va a producir su propio efecto por la vía convencional o principal, que va a aumentar el flujo al relajar la malla trabecular. Estos medicamentos, como les mencionaba, normalmente se administran una vez al día, exceptuando el unoprostón, y se administran por la noche. Se cree que esta dosificación nocturna bloquea el pico matutino temprano de la presión intraocular, que como ya sabemos es el pico más alto de la presión intraocular en las 24 horas del día. Son igual o más efectivos que el timolol en reducir la presión intraocular diurna media. La reducción de la presión aproximadamente de todos estos medicamentos prostaglandínicos va a ser del 15 al 30%. El pico de efectividad más o menos se va a dar entre las 10 a 14 horas y no son tan efectivos en niños comparado con los adultos. Entre las cosas más importantes de los prostaglandínicos van a ser los efectos adversos. Se conoce que estos son muy bien tolerados en niños, sin embargo, como mencioné antes, la eficacia no es tan buena como en los adultos. El principal efecto adverso va a ser la hiperemia conjuntival. Se ha visto hasta en un 69% de los pacientes un problema de hiperemia conjuntival. Uno de los efectos secundarios que más nos preocupa o que más va a preocupar a su paciente es oscurecimiento irreversible del iris. Este se ve más que todo con el latanoprost. Está asociado por un aumento en la producción de la melanina en el iris. Este ocurre principalmente a los 8 meses del tratamiento y se ha conocido que luego de los 3 años de estar utilizando el tratamiento, si no ha ocurrido este efecto adverso, va a ser muy raro que ocurra. Este efecto adverso va a depender mucho del color del iris, se ve mucho más en ojos claros. También aumentan la longitud, pigmentación y grosor de las pestañas, más frecuente con el bimatoprost y el travoprost. En muchos lugares se está utilizando como un tratamiento específico para el crecimiento de las pestañas en salones de belleza. El oscurecimiento de la piel periocular es un efecto importante, en especial a la hora de usar este tratamiento, como les mencionaba, en usos cosméticos, aunque a diferencia del oscurecimiento del iris, este oscurecimiento periocular es poco común y puede ser reversible. También podemos encontrar una uveitis anterior no granulomatosa. Por lo mismo se debe evitar este medicamento en un glaucoma uveítico. Se conoce como una clasificación de categoría C por su efecto oxitóxico, aunque cabe mencionar que la mayoría de hipotensores no se utilizan en embarazos por los pocos estudios que existen sobre estos. Y entre otros efectos adversos tenemos la profundización del surco del párpado y en oftalmos, el edema macular cistoide y la inducción o reactivación de la queratitis herpética y dermatitis periocular. Muy bien, ahora vamos a continuar con los hipotensores mióticos. Entre las generalidades de estos son agonistas muscarínicos que actúan sobre la acetilcolina. La primera clase de medicamentos utilizado para tratar el glaucoma, tanto en el glaucoma de ángulo abierto como en el glaucoma de ángulo cerrado. Se clasifican principalmente en dos familias: los débiles, que podemos encontrar principalmente la pilocarpina o el carbachol, y los fuertes, que se conoce principalmente el ioduro de ecotiofato. Entre los débiles, el mecanismo de acción va a variar entre los débiles y los fuertes. En los débiles, el mecanismo de acción principalmente de los medicamentos va a ser una imitación de la acetilcolina y se van a unir directamente al sitio del receptor de esta acetilcolina, o sea, compiten contra ella. Y en los fuertes, principalmente son inhibidores de enzimas indirectas. O sea, inhiben la enzima acetilcolinesterasa. Esto va a hacer que se acumule la acetilcolina, ya que la acetilcolinesterasa, su principal mecanismo de acción es degradar la acetilcolina. Entonces, al inhibirla, vamos a acumular la acetilcolina y va a haber una sobresaturación de los sitios de receptor. El mecanismo de acción de estos medicamentos se debe casi exclusivamente a la salida
a la salida del humor acuoso producido por la tracción mecánica del músculo ciliar longitudinal sobre el espolón escleral. Altera los espacios dentro de la malla trabecular y los hace más abiertos o amplios y aumenta el número de poros en la pared interna del canal de Schlemm. Entonces, prácticamente para entender bien el mecanismo de acción, tenemos que tener esta visualización. Es como una cadena de eventos. Primero se va a ver una contracción del músculo ciliar, el cual va a traccionar el espolón escleral y este contrae la malla trabecular. Y todo esto va a aumentar el flujo de salida acuosa por la vía convencional. Entonces, en el glaucoma de ángulo cerrado, estos van a actuar para contraer el iris fuera del ángulo y aumentar la tensión del iris, lo que a su vez va a ayudar a resistir la presión aumentada en la cámara posterior que se va a encontrar en los bloqueos pupilares. En el glaucoma de ángulo abierto, la reducción de la presión intraocular por los mióticos se va a deber exclusivamente al efecto de salida de la vía convencional mencionado anteriormente. Les agrego una tabla aquí y les señalo principalmente en qué eventos o en qué tipo de glaucoma debemos evitar el uso de estos mióticos. Y los glaucomas principales vamos a tener el glaucoma uveítico, el glaucoma neovascular y en traumas, ya que todos estos pueden aumentar su efecto de inflamación por los mióticos. Entonces podemos exacerbar el cuadro. Bueno, comenzando a hablar un poco de los medicamentos como tales, tenemos primero entre los mióticos débiles, como les había mencionado, la pilocarpina. Esta se encuentra principalmente en una dosis del 4%. Aunque en las bibliografías se menciona que se debe comenzar con concentraciones bajas, ya sea del 0.5 o del 1%, para permitir que el paciente pueda adaptarse al espasmo ciliar que se va a esperar inicialmente con estos medicamentos, o sea, para que no vayan a tener tanta molestia o dolor. Tienen una vida media corta, entonces se deben aplicar 4 veces al día y se recomienda aplicar a primera hora de la mañana. Entre los efectos adversos más comunes tenemos cefaleas, molestia en las cejas, calambres iniciales y se debe advertir al paciente si va a presentar destellos o flotadores de consultar de inmediato. Ya vamos a comentar más adelante entre los efectos adversos por qué esto es importante. También se puede encontrar una pilocarpina al 4% en gel y esta gel pues se puede utilizar entonces solo una vez al día el medicamento, ya que sabemos que va a prolongar la liberación del mismo. Y luego continuamos con el carbachol al 3%. El carbachol al 3% es el equivalente a la pilocarpina al 4%. Este se aplica solo 3 veces al día, puede tener menor penetración corneal y se utiliza en pacientes principalmente que se les encuentra que son alérgicos a la pilocarpina. Ahora, continuando con los mióticos fuertes o los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como ya les había mencionado antes, tenemos principalmente dos que van a ser el yoduro de ecotiofato o conocido también como fosfolín yodado y el bromuro de demecarium, conocido también como el humorsol. Son mióticos de acción corta. El mecanismo de acción, pues ya se los mencioné anteriormente, que actúan sobre la acetilcolina y teóricamente podrían competir en el receptor con la acetilcolina liberada endógenamente. La aplicación es de 1 o 2 veces al día, según el medicamento, y tienen un mayor efecto de acción, pero más potencia para efectos adversos. No se deben utilizar por lo mismo como primera línea y se recomienda siempre iniciar con una pilocarpina para adaptar a la contracción del músculo ciliar previo a utilizar estos medicamentos. O sea, nunca se van a usar de entrada como primera línea. Siempre es mejor empezar con mióticos débiles. Entonces, hablando puramente de los medicamentos, tenemos el humorsol, se encuentra a presentaciones del 0.125 o del 0.25. Este es menos potente, se administra 2 veces al día por lo mismo y se debe mantener refrigerado. Y luego tenemos la fosfolín iodada, igual al 0.125. Este es el miótico más potente de todos, se debe administrar únicamente con una sola dosis al día y tiene una mayor probabilidad de síndrome ocular similar al pénfigo, aunque todos los mióticos tienen la probabilidad de producir este síndrome.
Entre los efectos adversos principales, en especial en los mióticos fuertes, y es importante tener en mente que son cataractogénicos. Esto va a ser un efecto dosis dependiente, por lo que es preferible usar estos medicamentos más que todo en pacientes pseudofáquicos o afáquicos. Tienen un mayor riesgo de desprendimiento de retina porque hay una mayor contracción del músculo ciliar y tracción mecánica en la retina. Entonces es importantísimo siempre ver el fondo de ojo en estos pacientes previo a usar el medicamento y durante la utilización del medicamento. Siempre estarles revisando el fondo de ojo para prevenir que algún agujero macular o agujero retiniano pueda producir este desprendimiento de retina luego por estar utilizando el medicamento. También se producen espasmos ciliares agudos y dolor severo, en especial si no ha sido tratado con mióticos previamente, y quistes en margen pupilar. Aquí les incluyo una tabla en donde se habla de qué qué otros hipotensores se pueden utilizar como buena combinación junto con los mióticos. Como podemos ver aquí en la tabla, casi todos los hipotensores se combinan muy bien con los mióticos. Continuando con los efectos adversos, también tenemos efecto adverso muy común de acomodación, visión borrosa y miopía. La contracción simultánea de las porciones circulares y otras del músculo ciliar conducen a la relajación de la tensión sonular, un aumento del diámetro axial del lente y un movimiento hacia adelante del diafragma al lente iris, por lo que va a producir este efecto de visión borrosa. Esto se ha encontrado que es casi intolerable para los jóvenes, por lo que es difícil a veces utilizar este tipo de medicamentos en pacientes jóvenes. También, como estábamos mencionando anteriormente, importantísimo el efecto adverso que se puede producir de desprendimiento de retina. Esto principalmente se da por una tracción mecánica de uniones de la hora serrata. Entonces, como les mencionaba antes, importantísimo siempre revisarles el fondo de ojo a estos pacientes previo al tratamiento y durante el tratamiento con un miótico. También hay un aumento de la permeabilidad y efecto proinflamatorio. Por lo mismo, como habíamos mencionado en la tabla de las contraindicaciones, importante siempre recordar no utilizarlo en glaucomas inflamatorios, como el glaucoma uveítico en antecedentes de trauma o glaucomas neovasculares. También se puede encontrar, como casi todos los hipotensores, bastante irritación y sensibilidad ocular por los mióticos. Pueden producir alergia o sensibilidad ocular caracterizada por reacciones de inyección, pápulas y folículos en la conjuntiva. Y también presentan a veces efectos sistémicos, aunque son muy poco comunes, más que todo se dan principalmente en los mióticos fuertes y estos van a ser efectos colinérgicos, gastrointestinales, urológicos o cerebrales. Comúnmente se dan por la extracción del medicamento en el conducto nasolagrimal. Entonces se ha visto que se puede intentar hacer una oclusión del punto lagrimal a la hora de aplicar el medicamento y esto puede reducir estos efectos adversos sistémicos. Les dejo aquí una tablita sobre todos los efectos adversos de los mióticos ya mencionados todos anteriormente para que les quede más que todo como repaso o por si la quieren copiar. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que pasen feliz tarde.